Ya aquí está ¿qué es la contrasexualidad? ¿Quién empieza? Tú, porque él es más bonito. Siempre digo eso. ¿Qué es la contrasexualidad? La contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La contrasexualidad es, en primer lugar, un análisis crítico de la diferencia de género y de sexo, producto del contrato social heterocentrado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. En segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato social, por un contrato contrasexual. En el marco del contrato contrasexual, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes, y reconocen a los otros cuerpos como hablantes. Se reconocen a sí mismos la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación en tanto sujetos, que la historia ha determinado como masculinas, femeninas o perversas. Por consiguiente, renuncian no solo a una identidad sexual cerrada y determinada naturalmente, sino también a los beneficios que podrían obtener de una naturalización de los efectos sociales, económicos y jurídicos de sus prácticas significantes. La nueva sociedad toma el nombre de sociedad contrasexual, al menos por dos razones. Una, y de manera negativa, la sociedad contrasexual se dedica a la deconstrucción sistemática de la naturalización de las prácticas sexuales y del sistema de género. Dos, y de manera positiva, la sociedad contrasexual proclama la equivalencia y no igualdad de todos los cuerpos sujetos hablantes que se comprometen con los términos del contrato contrasexual dedicado a la búsqueda del placer saber. El nombre de contrasexualidad proviene indirectamente de Foucault, para quien la forma más eficaz de resistencia a la producción disciplinaria de la sexualidad en nuestras sociedades liberales no es la lucha contra la prohibición como la propuesta de los movimientos de liberación sexual antirrepresivos de los años 70, sino la contraproductividad, es decir, la producción de formas de placer saber alternativas a la sexualidad moderna. Las prácticas contrasexuales que van a proponerse aquí deben comprenderse como tecnologías de resistencia, dicho de otra manera, como formas de contradisciplina sexual. La contrasexualidad es también una teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las opciones, de las oposiciones hombre-mujer, masculino o femenino, heterosexualidad u homosexualidad. Define la sexualidad como tecnología y considera que los diferentes elementos del sistema sexo-género, denominados hombre, mujer, homosexual, heterosexual, transexual, así como sus prácticas e identidades sexuales, no son sino máquinas, productos, instrumentos, aparatos, trucos, prótesis, redes, aplicaciones, programas, conexiones, flujos de energía y de información, interrupciones e interruptores, llaves, leyes de circulación, fronteras, constreñimiento, diseños, lógicas, equipos, formatos, accidentes, detritos, mecanismos, usos, desvíos. La contrasexualidad afirma que en el principio era el dildo. El dildo antecede al pene. Es el origen del pene. La contrasexualidad recurre a la noción de suplemento, tal como ha sido formulada por Jacques Derrida, e identifica el dildo como el suplemento que produce aquello que supuestamente debe completar. ¿Quieres continuar? Sí. La contrasexualidad afirma que el deseo, la excitación sexual y el orgasmo no son sino productos de retrospectivos de cierta tecnología sexual que identifica los órganos, ajale, reproductivos, ay,
como órganos sexuales en detrimento de la sexualización de la totalidad del cuerpo. Es tiempo de dejar de estudiar y describir el sexo como si fuera parte de la historia natural de las sociedades humanas. La historia de la humanidad saldría beneficiada al rebautizarse como historia de las tecnologías, siendo el sexo y el género aparatos inscritos en un sistema tecnológico completo. Esta historia de las tecnologías muestra que la naturaleza humana no es sino un efecto de negación permanente de las fronteras entre humano y animal, cuerpo y máquina. Donna Haraway, 1995, pero también entre órgano y plástico. La contrasexualidad renuncia a designar un pasado absoluto donde se sitúa una heterotopía lesbiana, amazónica o no, preexistente o no a la diferencia sexual, justificada por cierta superioridad biológica, política o bien resultado de la segregación de los sexos, que si era una especie de utopía radical feminista separatista. No necesitamos un origen puro de dominación masculina y heterosexual para justificar una transformación radical de los sexos y de los géneros. No hay una razón histórica susceptible de legitimar los cambios en curso. La contrasexualidad es the case. Esta contingencia histórica es el material tanto de la contrasexualidad como la deconstrucción. La contrasexualidad no habla de un mundo por venir. Al contrario, lee las huellas de aquello que ya es el fin del cuerpo, tal como es, como este ha sido definido por la modernidad. La contrasexualidad juega sobre dos temporalidades, una temporalidad lenta en la cual las instituciones sexuales parecen no haber sufrido nunca cambios. En esta temporalidad las tecnologías sexuales se presentan como fijas, toman prestados el nombre de orden simbólico, de universales transculturales o simplemente de naturaleza. Toda tentativa para modificarla sería juzgada como una forma de psicosis colectiva, como un apocalipsis de la humanidad. En este plano de temporalidad fija es el fundamento metafísico de toda tecnología sexual. Todo el trabajo de la contrasexualidad está dirigido contra, opera e interviene en este marco temporal, pero hay también una temporalidad del acontecimiento en la cual cada hecho escapa a la causalidad lineal, una temporalidad fractal constituida de múltiples ahoras que no puede ser el simple efecto de la verdad natural de la identidad sexual o de un orden simbólico. Tal es el campo efectivo donde la contrasexualidad incorpora las tecnologías sexuales al intervenir directamente sobre los cuerpos, sobre las individualidades, sobre las identidades y sobre las prácticas sexuales que de estos se derivan. La contrasexualidad tiene por objeto el estudio de las transformaciones tecnológicas de los cuerpos sexuales y generizados. No rechaza la hipótesis de las construcciones sociales o psicológicas del género, pero las resitúa como mecanismos, estrategias y usos en un sistema tecnológico más amplio. La contrasexualidad reivindica su filiación con los análisis de la heterosexualidad como régimen político de Mónica Witting, la investigación de los dispositivos sexuales modernos llevada a cabo por Foucault, los análisis de la identidad preformativa de Judith Butler y la política del cyborg de Donna Haraway. La contrasexualidad supone que el sexo y la sexualidad, y no solamente el género, deben comprenderse como tecnologías sociopolíticas complejas, que es necesario establecer conexiones políticas y teóricas entre el estudio de los aparatos y los artefactos sexuales, tratados hasta aquí como anécdotas de poco interés dentro de la historia de las tecnologías modernas y los estudios sociopolíticos del sistema sexo-género. ¿Puedes continuar? Yo creo que aquí podríamos introducir el comentario, ¿no? O por lo menos empezar, o sea, esto tiene mucho que ver con el caso de esta persona no binaria que acaba de ser tendencia en las redes, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que, digamos, ¿por qué fue tema? Esa es la pregunta, porque a mí me llamó más la atención el hecho de que dijera que había tenido efectos secundarios de la vacuna. Eso me llamó más la atención a mí, pero fui la única persona, porque a los demás, ¿qué les llamó la atención?
Pues a mí me llamó la atención porque sí, nada más que no me dejaron ver el video completo, pero sí llegué hasta esa parte. O sea, más bien lo que me llamó la atención no fue el hecho del que se denominara no binaria, sino el hecho de, es que tuve un breakdown, me quebré por la situación de esta cosa que está sucediendo, por la presión, más que por lo otro. O sea, es lo que te decía. Realmente ahorita el lenguaje inclusivo no tiene importancia en el sentido de maltratar a alguien, sino que estamos bajo un régimen autoritario. O sea, eso es lo que a mí me llamó más la atención, más que el lenguaje inclusivo. O sea, la gente no hay de dónde agarrarse para poder precisamente hacer catarsis y contra algo que ni siquiera comprenda. Y porque a mí me gusta mucho que lo que dice aquí Preciado, o sea, lo que dice es, no es como hombres, mujeres, masculino, femenino, que en este caso el género, ese es el tema del debate, ¿no? El lenguaje tiene un género, o sea, el género binario está en el lenguaje, Ujú. masculino y género femenino. Entonces, ¿qué pasa con esta propuesta de los géneros no binarios? Rompe ese binarismo en el lenguaje, que es lo que mucha gente no entiende. El lenguaje es un instrumento también político, que es lo que está diciendo aquí Preciado. O sea, No, y que siempre ha sido dominado por la parte masculina, y como dicen acá, no siempre es lo masculino lo que también coacciona, sino también esta parte femenina radical. o en el caso de ella, ¿no? Esta persona no binaria había sido designada como mujer, Sí. pero que no se identificaba como mujer. No, y hasta, no sé si te diste cuenta que me pueden decir hasta él, o sea, él, sí, ella y él, o sea, las dos, pero no como ella. Que era lo que el sistema le asignó, ¿no? Por haber tenido genitales, bueno, femeninos, digamos que esto Preciado dice que es otra lectura biopolítica decirle genitales femeninos a la vagina. En realidad se tenía que decir vagina, ¿no? ¿Por Pues qué? sí. Porque un hombre también podría ser femenino o una mujer masculina, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, eso rompe con ese hilo conductor que debe haber entre sexo, género y expresión de género. Sí, como me impresiona cómo muchas personas LGTB se ríen y demás porque quieren sustentarse en la norma. Se supone que lo LGTB más tiene que romper con todo eso, pero quiere adherirse a la norma por los sistemas de discriminación, de opresión y todo lo demás. Y mucha gente no es consciente porque te aseguro que, ¿por qué se volvió tendencia esta chica o este chique? Este Por chique. este chique. Porque mucha gente de la diversidad sexual seguramente también formó parte de quienes se burlaron de esta persona. Sí, 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 o sea, hubo muchos. Gente cisgénero, a fin de cuentas, que es lo que pasa con la propuesta no binaria, que es una propuesta transgénero, pero que rompe con ese dualismo. Así es. Con los transmed, por ejemplo, o sea, los transmedicalizados que a fuerzas tienen que haber un binarismo. Sí, o sea, tienes que tener eh, la construcción de tu imagen como lo manda la norma, como estamos acostumbrados que se vea una mujer o un hombre. Tú no puedes ser un hombre afeminado, por ejemplo, o femenino, que ya no Sí, estás entrando en la masculinidad normativa de los hombres. así es. De hecho, estar en medio es lo peor que pueda haber. Así como diciendo, ah, estoy en medio, ni de aquí ni de allá. Y esa es la propuesta no binaria. Así Entonces es. pasa que este chique lo único que dijo fue, y yo leí lo que decía, dice que ella ya les había dicho a todos que querían que quería que le nombraran con el pronombre ella. Ya se los había dicho, pero al parecer unos la ignoraban y otros le tomaban en cuenta. Entonces, ahí fue lo que pasó, de tanto estar con eso, tuvo el colapso mental, Más ¿no? bien el colapso mental fue por lo que le pasó, por la presión de sus trabajos y adhiriéndole a eso, pues fue ya lo demás. Como le explica en su video, o sea, realmente dice mi colapso mental fue por lo que me pasó el fin de semana, que no pude entregar mi trabajo a tiempo y el maestro me estaba acosando y no de no poder, ahora sí que poder hacer las cosas bien por esta situación con la vacuna. Y encima le dicen ella, ¿no? Que eso fue
Sí. Hasta que derramó el vaso, en realidad. Ujú. Pero sí, o sea, ¿qué pasa? La gente empezó a opinar. Pero es que la gente ahorita con las redes sociales se agarra opinando, opinando y ni siquiera lee, ese es el problema. La opiniología está todo lo que da por lo mismo, porque estamos encerrados, sí, en este mundo virtual y es la única forma de existir, pues, de alzar la voz, ya sea violentando o defendiendo, como sea. Y bueno, por eso esto que viene a continuación en el texto. Así es. Dice, el sexo como órgano y práctica no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural. El sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una asimétrica del poder entre los géneros masculino y femenino, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. La naturaleza humana es un efecto de tecnología social que reproduce en los cuerpos, los espacios y los discursos de la ecuación naturaleza igual a heterosexualidad, ¿no? Que eso es lo que más salió a relucir en los comentarios de cualquier persona que comentaba sobre el caso de este chique, ¿no? Es que cómo es posible, solo hay ¿qué? Pene y vulva, ¿no? Y ya. Y Entonces, las personas intersexuales, ¿qué? O sea, pues, pene y bola, ¿y qué? Pues sí, claro, pero aunque tengas un pene, eso no significa que vas a identificarte como un hombre tradicional, ¿no? O incluso ni o, siquiera un hombre. o igual una vulva no significa que te vas a identificar como una mujer tradicional o como una mujer en sí, o sea, no. Y ese es el problema. Entonces, y aquí lo que Preciado dice es eso. Para las personas que les cuesta mucho trabajo entenderlo, el género es una tecnología biopolítica, es decir, es una tecnología con la que se nos organiza social y políticamente para producir un resultado como personas, ¿no? Sí, para tenernos ajustados a lo que tenga que hacer un hombre o una mujer, no transgredir esos límites, porque el género es la cosa más escandalosa, desafiar al género es la cosa más escandalosa que puedes hacer. Así es. Puedes inclusive tener una orientación sexual diferente, pero si tú desafías al género, ya, eso es motivo de escándalo. Por muy posmodernos que nos sintamos. Que lo quieren poner como algo posmoderno, ¿no? Pero lo que está diciendo Preciado aquí es lo que no se entiende cuando se habla de estos conceptos como ideología del género. Todas las ideologías son porque incluyen una organización de hombres y mujeres, es decir, aunque tú no te dieras cuenta de que la manera en la que vivimos tiene una organización de género, sí la tiene. Claro. Y es lo que no entienden estas personas, o sea, creen que, por eso dice aquí Preciado, este tipo de prácticas van a ser leídas como el fin del mundo, o sea, de la naturaleza, ¿no? Porque se cree que estas cosas son naturales. Pero no, fueron impuestas. Fueron, ajá, es lo que está diciendo, es decir, el hecho de que no solo de que nos identifiquemos como hombres o como mujeres, sino de ser hombre o mujer solo implique una forma de existir en el mundo. Es decir, todos los hombres tienen que ser iguales y todas las mujeres tienen que ser iguales. Eso en sí mismo no es natural, ya es un diseño. De hecho. Y bueno, continúa. Me quedé en heterosexualidad porque esto Ah, tiene también con el caso del chique. el sistema heterosexual es un aparato social de producción de feminidad o masculinidad que opera por división y fragmentación del cuerpo, recorta órganos y genera zonas de alta intensidad sensitiva y motriz, visual, táctil, olfativa, que después identifica como centros naturales y anatómicos de la diferencia sexual. Los roles y las prácticas sexuales que naturalmente se atribuyen a los géneros masculino y femenino son un conjunto arbitrario de regulaciones inscritas en los cuerpos que aseguran la explotación material de un sexo sobre el otro. La diferencia sexual es la heteropartición del cuerpo, en la que no es posible la simetría. El proceso de la creación de la diferencia sexual es una operación tecnológica
de reducción que consiste en extraer determinadas partes de la totalidad del cuerpo y aislarlas para hacer de ellas significantes sexuales. Los hombres y las mujeres son construcciones metomímicas del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Esta explotación es estructural y los beneficios sexuales que los hombres y las mujeres heterosexuales extraen de ellas obligan a reducir la superficie erótica a los órganos sexuales reproductivos y a privilegiar el pene como único centro mecánico de producción de impulso sexual. El sistema sexogénero es un sistema de escritura. El cuerpo es un texto socialmente construido, un archivo orgánico de la historia de la humanidad como historia de la producción-reproducción sexual, en la que ciertos códigos se naturalizan, otros quedan elípticos y otros son sistemáticamente eliminados o tachados. La heterosexualidad, lejos de surgir espontáneamente de cada cuerpo recién nacido, debe reinstituirse a través de las operaciones constantes de repetición y recitación de los códigos masculino y femenino, socialmente investidos como naturales. La contrasexualidad tiene como tarea identificar los espacios erróneos, los fallos de la estructura del texto, cuerpo, intersexuales, hermafroditas, locas, camioneras, maricones, bollos, histéricas, salidas o frígidas, hermafrodites, bueno, eso es una palabra muy ofensiva, pero... Y reforzar el poder de las desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado. Cuando la contrasexualidad habla del sistema sexo-género como de un sistema de escritura o de los cuerpos como textos, no propone con ello intervenciones políticas abstractas que se reducirán a versiones del lenguaje. Los que desde su torre de marfil literaria reclama a voz en grito la utilización de la barra en los pronombres personales y o predican la erradicación de las marcas de género en los sustantivos y los adjetivos, reducen la textualidad y la escritura a residuos lingüísticos, olvidando las tecnologías de inscripción que las hacen posible. La cuestión no reside en privilegiar una marca femenina o neutra para llevar a cabo la discriminación positiva, tampoco inventar un nuevo pronombre que se escapase de la dominación masculina y designara una posición de enunciación inocente o un nuevo origen y puro para la razón, un punto cero donde surgiese una voz política inmaculada. Lo que hay que sacudir son las tecnologías de escritura del sexo y género, así como las instituciones. No se trata de sustituir unos términos por otros. No se trata tampoco de deshacer las marcas de género o las referencias a la heterosexualidad, sino modificar las posiciones de enunciación. Derrida ya lo había previsto en su lectura de los enunciados preformativos según Austin. Más tarde, Judith Butler utilizará esta noción de preformatividad para entender los actos del habla en los que los bollos, maricas, transexuales retuercen el cuello del lenguaje hegemónico apropiándose de su fuerza preformativa. Butler llamará preformatividad queer a la fuerza política de la cita descontextualizada de un insulto homofóbico y la intervención de las posiciones de enunciación hegemónicas que éste provoca. Así, por ejemplo, bollo pasa de ser un insulto pronunciado por sujetos heterosexuales para marcar a las lesbianas como abyectas a convertirse posteriormente en una autodeterminación contestataria y productiva de un cuerpo. Cuerpos abyectos que por primera vez toman la palabra y reclaman su propia identidad. La tecnología social heteronormativa es el conjunto de instituciones tanto lingüísticas como médicas o domésticas que producen constantemente cuerpos de hombre, cuerpos de mujer, puede caracterizarse como una máquina de producción ontológica que funciona mediante la innovación preformativa del sujeto como cuerpo sexuado. Las elaboraciones de la teoría queer llevadas a cabo durante los 90 por Judith Butler o por Eve K. Sidgwick han puesto de manifiesto que las expresiones aparentemente descriptivas es una niña o es un niño pronunciadas
en el momento del nacimiento o incluso en el momento de visualización ecográfica del feto no son sino invocaciones preformativas del género, son trozos del lenguaje cargados históricamente del poder de investir un cuerpo como masculino o como femenino, así como de sancionar los cuerpos que amenazan la coherencia del sistema sexogénero hasta el punto de someterlos a procesos quirúrgicos de cosmética sexual, disminución del tamaño del clítoris, aumento del pene, fabricación de los senos de silicona, refeminización hormonal del rostro, etcétera. Pasaría en el caso de ella, ¿no? O sea, porque ahorita que mencionabas lo de que también tiene el pronombre él, ¿qué pasaría si simplemente dijera llámenme como él? Con la voz que tenía, o sea, visualicemos el video de ella con su voz asociada a lo femenino diciendo llámenme como él. ¿Qué diría la gente ahí? ¿Qué es lo que les pasa a las personas trans, no? O sea, lo que les pasa. De hecho, no sé si escuchaste de un tema que hubo de discriminación a una persona trans masculina que fue a una barbería o algo así en Puebla. Todavía no se me olvida la discusión que tuve con este chavillo, bueno, con este señor de la Ciudad de México, ¿no? Es que los hombres trans no les debemos nada. A ver, espérate, nunca dije eso. Yo dije, bueno, es que en esta sociedad binaria tienes que entender que hay ciertas reglas y no es por seguirlas o no, sino que hay ciertos contextos machistas que por más que tú te digas, que te informes por internet, que leas, no van a respetar eso. Les va a valer. Y es a lo que iba, o sea, se quejan porque dijo que lo nombraran con el pronombre ella. ¿Qué hubieran dicho si hubiera dicho que le nombraran con el pronombre él? Pero Tampoco por la femenina voz. que exactamente. Ahí no hubiera roto el sistema binario, ¿no? Que es lo que pasa cuando eres un hombre trans o una mujer trans. O sea, no rompes el sistema binario, pero de cierta manera, si lo rompes en primer lugar porque estás transgrediendo el contrato cisgénero. Pues ahí Pero está. Bueno, es que dicen, es que ya no hables de ti porque ya pierdes objetividad, pero no, porque yo también lo vivo. O sea, te dicen, te disfrazas de hombre porque yo no tengo ese órgano que me sustente como un hombre. y es lo que pasa, si esta persona no binaria hubiera dicho, simplemente llámenme como él, entonces ¿qué hubieran dicho? Ay, pues yo no lo veo como un hombre, no suena como un hombre, su voz Ah, es una mujer. Eso hubieran dicho. sí. Pero como no había ni hombre ni mujer, entonces ahí se empezaron a burlar. Pero el tema es que es lo que dice aquí, ¿no? Está traicionando este sistema normativo, es decir, está al hacer eso y ¿qué pasa? Pues simplemente genera burlas. ¿Burlas de quién? De la gente que sí forma parte de este sistema y creen que siguen lo natural, ¿no? Ese es el problema. Sí, de hecho, me acuerdo que, bueno, ahorita de hecho tiré ese pantalón porque ya se rompió, pero yo tenía un pantalón que tenía como brillitos y eso, yo me lo ponía porque dije, pues no tengo más ahorita. Y me decía el hombre trans, oye, es que todavía te vistes como mujer, ¿y quién te dijo que este pantalón era de mujer? O sea, este pantalón puede ser de lo que sea, no tiene que ser de mujer. Pero ¿por qué de mujer? Porque se asocia que los brillitos son de mujer, ¿no? O sea, otra vez estereotipos de género. Sí, sí. Y es lo mismo de la voz, o sea, alguien podría decir, es que si es natural, si tú eres mujer, tienes voz de mujer. A ver, no necesariamente, o sea, hay hombres que tienen voces muy agudas y mujeres con voces graves. De hecho, en el canto eso existe, o sea, hay voces que literalmente pueden cantar, o sea, hombres que pueden cantar tan agudo que suenan como mujeres en teoría. Sí, de hecho, o mujeres así. Hubo un caso de Ujú. una muchacha que era femenina, así, sí, todo la vocesota, ¿no? Ay, que no eres mujer. Ah, sí, y les llevo, y ya dije, él es mi papá, y no, la voz bien gruesa, o sea, que desde alguna manera lo heredó de su papá, pero no le creían hasta que ella les dijo, miren, mi papá, o sea, cómo habla, o sea, y así de, no por el hecho de identificarse como mujer, sentirse como mujer, no, la voz, sino que tuvo que comprobar que esa era su voz. Y fíjate, o sea, todos los problemas que vemos, ¿no? O sea, incluso creo que recuerdo haber visto una noticia de un atleta ahora que pasaron los Juegos Olímpicos que era similar, ¿no? Que no le creían que era mujer porque su cuerpo era muy masculino, ¿no? Tenía una figura que se asociaba mucho con lo masculino. Entonces ella tuvo que dar una prueba de que, pues, o sea, prueba
¿cómo le llaman? O sea, de comprobar que sí era mujer, pues una prueba científica, Sí, sí, sí. eh, para que la dejaran seguir participando con las mujeres, porque no le creían que era mujer, que algo muy parecido pasaba aquí con Ana Guevara, ¿no? Ahora que también ha sido, fue muy, Criticada en su tiempo. criticada, pero, ajá, también eso pasaba mucho con ella, que decían que era hombre, no sé si tú llegaste a ver ese tipo de comentarios, que se ve Sí, muy es como en el 2000, ¿no? 2000, sí, en el 2000 sí llegué a verlos. cuando estaba compitiendo mucho, ¿no? Que se veía con su uniforme de- de atleta y que decían eso es que parece hombre o cosas así, ¿no? Y qué es parecer hombre o qué es parecer mujer, ¿no? O sea, De hecho, me acuerdo que una vez usé una mascada, no que eres hombre, pues, ¿por qué te gustan las mascadas así de, yo puedo poner lo que yo quiera? pero es lo que pasa, o sea, en cualquier momento, no importa si eres cisgénero, o sea, si aceptas el género que se te asignó o cambias al otro, siempre es algo, por eso dice aquí, es algo que se tiene que estar constantemente reinterpretando, ¿no? O sea, tienes que estar dando pruebas de que eres hombre o de que eres mujer, según los códigos. Los códigos del sistema género binarios. Y bueno, no sé, no sé qué efectos tendrá esto. Por lo pronto dijeron que su profesor le ofreció una disculpa, ¿no? Yo vi otro comentario diciendo de que este chique, ay, pues ya logró que le pidieran una disculpa, aunque no entregó el trabajo, ¿no? Seguramente no entregó el trabajo. Ajá, es como de, este es un tema que está cuestionando el hecho de que las personas elijan libremente su identidad. No, y que aquí llamamos, es que yo venía preguntándome esto ya desde hace rato, ¿no? Que realmente llamamos inclusión, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestro sistema realmente de inclusión? Es que la gente lo que entiende como inclusión simplemente es decir, ah, ya, te acepto como tú seas, ¿no? Por decirlo así, como tú seas. Ahora, ¿qué es como tú seas? Ay, Sí, ahí está la ajá, pregunta. sí, 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 porque muy bonito. Sí, lo que mencionabas, ¿no? Puede ser un hombre gay o una mujer lesbiana si te ves como cisgéneramente, para decirlo así, como normativamente se espera que sea un hombre y una mujer, ¿no? Hasta ahí ya como que no hay tanto problema. Así es. Pero ya si te ves así medio andrógino, medio rarito, entonces ahí sí ya hay problemas. Ahí sí ya valió que eso, ¿no? De hecho, me decían, oye, ¿por qué no eres como la Montserrat Olivier? Y yo, a ver, a ver, a ver, yo no soy lesbiana, no, me identifico como tal, y no me gusta esa expresión de género, o sea, ¿por qué me tienes que obligar a vestirme así? Pues nada más para caber dentro del sistema de normatividad, para que no haga escándalo con esta transgresión del género. Y por eso decía, ¿no? O sea, parece que claro, hay ciertas, porque también luego mucha gente se confunde, ¿no? Cuando hablan de la comunidad LGBT y lo reducen todo a lo que decimos, ¿no? Hombres gays, mujeres lesbianas, tipo Ricky Martin, ¿no? O No, Montserrat. Oliver. o personas sí, o que son homoparentales o les maternales que tienen hijitos, o sea, reproducen el mismo sistema heteronormativo, no dejan de ser las mismas dinámicas, aunque se digan diferentes o muy inclusivos. Sí, o sea, se tienen que ver igual que un hombre o una mujer heterosexual. Sí, de hecho, y así terminan. Y no es por estereotipar y decir que ni por maldad, sino que así terminan siendo. ¿Y a dónde nos llevará todo esto? Porque, claro, ellos lo que te digo, ¿no? Lo que están diciendo ahorita bajo este discurso es, eh, ya se está acabando, ¿cómo? ¿A dónde vamos a llegar? Que están ya es generación no, generación de cristal, ¿no? Supongo que es como lo que volvió a salir. Sí, Es sí, generación de cristal, ya no quieren, no dejan de inventar palabras. pero es que, como dice Siobhan Guerrero, más bien no es que inventar palabras, sino que ya está saliendo a flote lo que ya estaba, que ya está saliendo a la luz.
Y como he visto en algunos análisis, ¿no? Eso de que no se inventan palabras, pues es mentira. O sea, palabras inventadas siempre. Ay, cómo no, los barbarismos que usamos día a día, que el outsourcing, que no, que el Zoom, que no sé qué, que la web, o sea, usamos palabras anglosajonas y de otros países, y eso también son barbarismos del lenguaje. Pues yo no veo la diferencia. Sí. Y o mismo para, por ejemplo, ese texto que estaba yo leyendo, cosas como en vez de decirle a tu mamá, mamá, le dicen jefa, ¿no? Por ejemplo. Ándale, jefa. A mí esa O palabra no me gusta, por ejemplo, porque Neme, jefa se me hace muy muy, muy vulgar. jerárquica. No, y vulgarzona aparte, digo, ¿eso qué? A mí se me hace como que revela la jerarquía patriarcal, ¿no? En este caso, la mamá como el segundo lugar del padre, pero bueno. Pero bueno, a mí se me hace vulgarzona de como jefa, o sea, tú al jefe lo ves Ajá. y ash, o sea, no hay nada, no hay una afectividad ahí, o sea, en cambio la palabra mamá no, para mí no es jerarquía, sino, bueno, yo vengo de ahí, hay una afectividad, hay familiaridad, es otro tipo de cosas, pero hay jefa, o sea, como, ay, ya. Pues el texto se refería a que se usaba como en lugar de decirle mamá, ¿no? Que sería la palabra correcta según la RAE. O sea, si realmente siguiéramos la RAI, ni siquiera usábamos la palabra neta, ni chido, ni apodos, ni nada de esas cosas. Muchas no se usarían, ¿no? Pero como dicen, en el momento en el que se habla de género, entonces sí salen lingüistas, Salen lingüistas, salen biólogos. biólogos, sociólogos, filósofos. Ay, no, ya, o sea, ya ni nosotros que nos matamos acá leyendo pinches ensayos feos, largos, o sea, Y de hecho es lo que decía otro análisis, es que el lenguaje no binario ha convertido a los de derecha en activistas, porque salía ahí y ponían un comentario, ¿no? De que deberían aprender lenguaje de señas, ay, lenguaje ¿cuándo? braille. Si quieren ser verdaderamente inclusivos, ¿A aprendan. cuál inclusivo? ¿Saber por qué no pasan en la pinche tele los Juegos Paralímpicos? ¿Dónde están? Yo no los veo. O sea, ¿por qué no hacen todo el arboroto de como lo hicieron con los otros cuerpos? ¿Por qué? Porque no son cuerpos atractivos. Porque eso no vende. Ahí está, que no están jodiendo mejor. Y porque en realidad no les importa, ¿no? Porque ya hay como un discurso muy calcado conservador para, según ellos, replicar la propuesta del lenguaje no binario, ¿no? Y al final terminan siendo por inspiración, porque si realmente les Ajá, importara a las personas con exactamente, alguna discapacidad, los incluirían, pero no exactamente. es cierto. No hay inclusión, es cierto. Por eso digo, ¿hasta dónde empieza y acaba la inclusión? Es pornografía inspiracional lo que según ellos debería existir, ¿no? O sea, sí, Ujú. y como dices, cuando quieren rebatir esto, salen con que lenguaje de señas, personas discapacitadas, pero ¿qué tal? ¿Dónde están reflejadas esas personas en la realidad? ¿Por qué no están exigiendo entonces que muestren más los Juegos Paralímpicos, ¿no? A ver, o por qué no están, o sea, si realmente les importara, ¿no? Lo que se ve que en realidad no les importa, solamente es una excusa para dejar a un lado el tema que se está tratando, que es el del lenguaje no binario y lo que implica. Por eso, pero a mí en verdad perder el tiempo en el lenguaje no binario, o sea, burlarse y eso, deberíamos saber las problemáticas y el autoritarismo tecnológico que estamos viviendo, en el régimen autoritario que todos estamos viviendo por igual, seas no binaria, seas femenino, más lo que sea, que nos va a venir afectando a todos, en vez de andarse perdiendo el tiempo burlándose de una persona. Ah, bueno, eso sí, ¿no? Pero digamos, eso ya se, o sea, alguien pudiera decir, no, el verdadero tema importante no es el género, sino esto, ¿no? Que estamos siendo controlados o controlados. Ok, pero lo que dice Preciado es justo eso, o sea, el género ya era una manera de control. O sea, Exacto, no es que antes no estábamos siendo controlados y ahora sí, no. no está saliendo a flote. Pero en sí mismo era un dispositivo de control. Pues sí, ¿qué debes hacer? Que no debe ser una mujer, que no debe ser un hombre, ¿no? Y ahora es que yo no me identifico como hombre y como mujer. Por eso es que son temas importantes y no lo están entendiendo. O sea, creen que eso no es relevante, ¿no? O sea, a mí lo que me causa, ahora sí que lo vengo pensando ahorita, que pasan películas de gays, lesbianas, trans y todo eso, y lo ven, ay, pobrecito, así como en el cine, como algo exótico, pero ya lo ven en la realidad y
¿Cómo? Me acuerdo la reacción que hubo con la chica danesa y yo así de, a ver, güey, o sea, y esto pasa en la realidad y, o como por ejemplo, personas como el Doctor House, personas así existen. ¿Cómo? O sea, O sea, ¿te refieres a que cuando ven lo que ven en las películas, en la realidad, ahí no tienen la misma reacción? así es. O sea, seguimos como con la doble moral o qué será. Sí, sí, seguimos con la doble moral, pensamos que, ay, eso no sucede en mi realidad. Es algo que sí pasa, pero es como algo exótico, como, bueno, existe, pero es una película, ya. Es lo que estaba diciendo este artista Fabián Chaire sobre las personas trans. En una entrevista estaba él diciendo que con las personas transgénero pasa mucho que como no está normalizado incluso su existencia, entonces cuando aparecen, como que no es algo a lo que esté habituada la gente y se escandaliza por eso cuando debería ser ya algo pues normalizado. Pues sí, o sea, es como a mí, ¿no? Como yo soy la comidilla de la familia. ¿Cómo? Porque no es hombre ni mujer. Digo, ¿eso qué es? Pues siempre ha existido. Pero como llega este momento de la performatividad, ah, el escándalo. Bueno, vamos a seguir con la lectura. Ujú. ¿Dónde nos quedamos? La identidad sexual no es la expresión instintiva de la verdad prediscursiva de la carne. Ahí nos quedamos. Ah, sí, continúa. La identidad sexual no es la expresión instintiva de la verdad prediscursiva de la carne, sino un efecto de reinscripción de las prácticas de género del cuerpo. El problema del llamado feminismo constructivista es haber hecho del cuerpo sexo una materia informe a la que el género vendría a dar forma y significado dependiendo de la cultura o del momento histórico. El género no es simplemente preformativo, es decir, un efecto de las prácticas culturales, lingüísticos, discursivas, como habría querido Judith Butler. El género, ante todo, prostético, es decir, no se da sino en la materialidad de los cuerpos. Es puramente construido y al mismo tiempo enteramente orgánico. Escapa a las falsas dicotomías metafísicas entre el cuerpo y alma, la forma y la materia. El género se parece al dildo, porque las dos pasan de la imitación. Su plasticidad carnal deshabilita la distinción entre lo imitado y el imitador, entre la verdad y la representación de la verdad, entre la referencia y el referente, entre la naturaleza y el artificio, entre los órganos sexuales y las prácticas del sexo. El género podría resultar una tecnología sofisticada que fabrica cuerpos sexuales. Es en este mecanismo de producción sexo prostético el que confiere a los géneros femenino y masculino su carácter sexual real natural, pero como para toda máquina el fallo es constitutivo de la máquina heterosexual, dado que se invoca como real masculino y real femenino, no existe toda aproximación imperfecta que se debe renaturalizar en beneficio del sistema y a ver, espérame, accidente sistemático. Homosexualidad, bisexualidad, transexualidad debe operar como excepción perversa que confirma la regularidad de la naturaleza. La identidad homosexual, por ejemplo, es un accidente sistemático producido por la máquina heterosexual y estigmatizado como antinatural, anormal y ayepta, en beneficio de la estabilidad de las prácticas de producción de lo natural. Esta maquinaria sexo prostética es relativamente reciente y de hecho contemporánea de la invención de la máquina capitalista y de la producción industrial del objeto. Por primera vez en 1868 las instituciones médico-legales identificarán este accidente contra natura como estructuralmente amenazante para la estabilidad del sistema de producción de los sexos, oponiendo la perversión que en ese momento incluye todas las formas no reproductivas de la sexualidad del fetichismo y lesbianismo, pasando por el sexo oral a la normalidad heterosexual. Durante los últimos siglos, la identidad homosexual se ha constituido gracias a los desplazamientos, las interrupciones y a las perversiones de los ejes mecánicos preformativos de la
repetición que producen la identidad heterosexual, revelando el carácter construido y prostético de los sexos. Porque la heterosexualidad es una tecnología social y no un origen natural fundador, es posible invertir y derivar y modificar el curso, mutar, someter a deriva. Sus prácticas de la producción de la identidad sexual, la marica, la loca, la drag queen, la lesbiana, el bollo, la camionera, el marimacho, botch, las M2M y las M2F. Las transgresoras son bromas ontológicas, sí es cierto. Es lo que pasó con este chique, ¿no? Exactamente es Fue esto. tomado como una broma Es ontológica. una broma ontológica para la gente de la norma, o sea, Sí. sí, Oye, está muy literalmente. padre. Ajá, sí, sí, bromas ontológicas, wow. No, es que sí, o sea, es una broma ontológica. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es que eso no puede existir, o sea, o eres hombre o eres mujer, como No que, puede ser eso porque no hay una performatividad clara, ni material, ni reproductiva, como compañere, o sea, compañeros. eres compañera o compañero, no compañere. Entonces, ¿qué pasa? Se convierte en una broma ontológica. Y eso nos ha podido llegar a pasar a todos los que salimos de la norma en cualquier momento, incluso sin pronunciarte como no binario, ¿no? O decir que te llamen compañero. De hecho, es lo que me dijeron hace días, es que tú no puedes ser porque yo no te registré, yo no te, bueno, en la religión te bauticé de esa manera. Tú te llamas Pip y ya, porque lo que mi verdad es una broma ontológica. Sí, 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 Realmente, o sea, nunca mejor descrito, ¿no? así es. Imposturas orgánicas, mutaciones prostéticas, recitaciones subversivas de un código sexual trascendental falso. En este espacio de parodia y transformación plástica, donde aparecen las primeras prácticas contrasexuales como posibilidades de la deriva radical, como la relación al sistema género dominante, la utilización de dildos, la autorización del ano y los establecimientos del sadomasoquismo, sadomasoquistas contractuales, por no citar a tres momentos de la mutación poshumana del sexo. Todo lo que dice eso yo lo hago. Soy una broma ontológica, un ente que no debe existir en el sistema, debo ser eliminado. Chale. Pero bueno, ya aquí está hablando como de las prácticas sexuales, ¿no? O sea, una cosa son las prácticas que, digamos, esas nadie las ve más que tú y con quien estés. Y otra, que es el otro de los argumentos, ¿no? Sí, sí, pero Eh, eso, de esas prácticas sexuales yo las hago, por eso te digo, sí. Oh my God, ya me ventaneó sí, sí. preciado. No, pues es que es lo que, o sea, es que todo lo que sale, ¿no? Desde tus prácticas hasta tu presentación. O sea, si no te ves como la masculinidad o feminidad hegemónicas indican que tienes que verte de acuerdo a tus genitales, te conviertes, volvamos a citarlo, en una broma ontológica. Ontológica. A eso hay que ponerlo como frase, ¿no? Broma Es que ontológica. sí, o sea, que es una broma ontológica que tu ser se pone en cuestión, o sea, no solamente tu ser, sino el ser del sistema, que es ser hombre o que es ser mujer. Así es. Incluso que es ser humano, ¿no? Porque mucha gente también dice esto de una manera muy bonita. Bueno, es que todos somos humanos. Sí, Sí, pero los humanos no existen sin un género. Ese es el tema. Es decir, no hay humanos no hay humanos que sean algo por fuera de ser hombre o de ser mujer. O sea, ser humano es tener un género y un sexo. así es. Bueno, seguimos. Poshumana del sexo. Los órganos sexuales como tales no existen. Los órganos que reconocemos como naturalmente sexuales son ya el producto de una tecnología sofisticada que prescribe el contexto en que los órganos adquieren su significación relacionales sexuales y se utilizan como propiedad de acuerdo con su naturaleza, relaciones heterosexuales. Los contextos sexuales se establecen por medio de las delimitaciones espaciales y temporales. No te oyes. Ya, otra vez. Los órganos sexuales como tales no existen. Los órganos como
que reconocemos como naturalmente sexuales son ya el producto de una tecnología sofisticada que prescribe el contexto en lo que los órganos adquieren su significación, relaciones sexuales y se establecen, ay, arriba, y se establece, ahí, espérame, ajá, y se utilizan con propiedad de acuerdo con su naturaleza relaciones heterosexuales. Los contextos sexuales se establecen por medio de limitaciones espaciales y temporales sesgadas. La arquitectura es política, es la que se organiza las prácticas y las califica públicas o privadas, institucionales o domésticas, sociales o íntimas. Volvemos a encontrar con esta gestión del espacio en un nivel corporal, la exclusión de ciertas relaciones entre géneros y sexos, así como la designación de ciertas partes del cuerpo no sexuales, más particularmente el ano, como Deleuze y Guattari han señalado, el primero de todos los órganos en ser privatizado, colocado fuera del campo social. Son las operaciones básicas de la fijación que naturaliza las prácticas que reconocemos como sexuales. La arquitectura corporal es política. Y eran los argumentos que mencionaban esta gente, ¿no? Bueno, es que si tiene vagina es mujer. Esa es la arquitectura corporal, Corporal. Uh-huh. ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Por qué le tienen que decir ella? Ah, porque ese era el otro argumento, ¿no? Bueno, es que la gente no está obligada a saber cómo tú te identificas. O sea, así que déjense de tonterías porque pues nosotros te vamos a llamar como te veamos o como queramos, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Pues es como decían en otros, ¿no? O sea, a la gente quiere que a veces que le llamen por apodos que becerro, burro, lo que sea. ¿Por qué tenemos que llamar becerro o burro si tú no eres un animal? Pero ahí no les escandaliza. O sea que, Exacto. ajá, exactamente. Ahí sí está muy bien, no pasa nada. Es como, ¿en serio? Pues sí. Ay, mira, me sale que solo tiene el primer capítulo, yo creí que era todo. Bueno, luego ya lo descargamos, pero es que me cansé de leer. Por lo menos ya tuvimos algo, No, algo muy para significativo, analizar. broma ontológica, eso es lo que más me encantó. Porque es cierto, o sea, eso es lo que pasa. Que te digo que es lo que hemos vivido todas las personas que salimos de la norma por por alguna razón, ¿no? Pero en este caso por cuestiones de género o sexuales. Ujú. Que no lo entiende, dicen, a mí por ejemplo me llegaron a decir, bueno, es que si a ti te critican o se burlan de ti de alguna manera o te dicen algo, pues simplemente ignóralos. Sí, pero no se trata solo de ignorar a una persona, o sea, es un sistema que es general, o sea, está ahí siempre. Así, no de verdad, ya le ignoro, ya, bla, bla, bla. Pero no, o sea, es que es un sistema que te daña, que te coacciona. A O ver, sea, que. Ah, perdón, es que me están aquí hablando, ok. no sé qué. Sí, bueno, ya, regresando. Este, entonces sí es un concepto que me parece que, o sea, se me hizo brillante. No me acordaba de que lo hubiera, porque dice varios, ¿no? Pero ese broma ontológica en especial me parece que sí es. O sea, lo describe perfectamente. Sí, sí, de hecho, bromas ontológicas. Es cuando una persona, también me acuerdo que dicen que es pansexual, o sea, que no puede querer a personas que no sean del género normativo, ¿no? O sea, algo así. Entonces, pues sí, conclusión, esta persona no binaria, que es lo que, por un lado, pasó algo que yo ya digamos que lo sospechaba, ¿no? Digamos, en diferentes momentos que tú te puedes llegar a pronunciar como persona no binaria, ¿qué pasa? Justamente eso es lo que pasa, te comentas en broma ontológica. Y es lo que les pasó a los hombres gays anteriormente y a las lesbianas. Las lesbianas o a los que tenían prácticas sexuales hay medias salvajotas para ciertas personas, o bien que no iban con la reproducción, el uso de anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, no.
Y me gustaría seguir el caso de este chique porque sí, por lo pronto lo que visibilizó fue que la heteronorma sigue presente, pero ahora, o sea, saliendo del discurso simplemente de que las parejas gays se casen y que existan hombres gays y mujeres lesbianas, eso ya está más o menos aceptado, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? La transgresión del género, porque mira, yo voy a hacer un argumento ahí medio atrevido, pero es que ni siquiera los hombres gays o las mujeres lesbianas quieren a las personas, aceptan a las personas trans porque son aliados incómodos. Así lo leí en un artículo, así como te lo estoy citando. Sí, porque, digamos, si tú eres un hombre gay o una mujer lesbiana, lo que quieres es normalizarte lo más posible. ¿Y que es normalizarse? Pues alejarse de esa transgresión, ¿no? Así es. He visto en personas transgénero, o sea, transexuales binarias, ¿no? O sea, También quieren alejarse de eso, como dicen, no quiero que me llames trans solamente. A ver, es que tu historia, por más que la quieras achacar en la normalidad, eso es. No puedes borrar esa parte de ti porque ya, soy normal y se acabó. No, porque hay una historia detrás de ti. No puedes borrar eso. Y no es una forma de patologización, sino que hay un proceso distinto a la cis heteronormatividad. y es lo que es muy difícil de entender, ¿no? O sea, como propuesta, como ahora sí que como lo decíamos la vez pasada, como movimiento de LGBT más de la diversidad. Por eso decías, es un sector, o sea, probablemente lo de comunidad es muy, es muy idealizado, pues. No, no es comunidad, es una población, porque hay diferentes sectores. Es una población LGTB más. Es lo que decía la Pastrana, ¿no? Es que dejen de decir comunidad y si es cierto, sí le doy la razón. No es una comunidad, es una población. ¿Qué quiere ser comunidad, no? Pero ¿qué pasa cuando sucede esto? Vemos que no. O con las personas asexuales, que a mí siempre me gusta traerlas porque pasa lo mismo que con las personas no binarias. Entonces, ¿cómo vas a ser asexual? Entonces, no, eso no existe, ¿no? Ugh, sí O existe. pansexual, o sea, personas pansexuales también siguen siendo puestas en duda, ¿no? ¿Cómo te va a gustar todo? ¿Cómo ¿Tú te va a qué? gustar todo sin discriminar al género? De hecho, a mi pareja le cuestionan mucho por eso. ¿Cómo? ¿Cómo puedes ser pansexual? Sí, ¿cómo te puede gustar los cuerpos? Así nada más. Sí. Y lo mismo asexual, ¿no? ¿Cómo que no te gusta a nadie? O sea, puedo existir y no, no necesariamente significa que tengo que tener una Relaciones sexualidad sexuales. activa todo el tiempo, ¿no? Entonces, y, 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 y supongo que cuando se visibiliza más este tipo de, porque es lo que no ha pasado nada, por ejemplo, con una persona pansexual así, masivamente, creo que, porque también otra cosa que salió, ¿no? Y otro artículo de quiénes, personas famosas que sean no binarias, Miley Cyrus, bueno, artistas, ¿no? Qué casualidad. Yo no sé por qué solo los artistas pueden, parece que es como el único lugar en el que tenemos todos que ser artistas para, Son exóticos, son el momento, es una ajá, performatividad, como es una porque, performance, exactamente. porque si de verdad fueran así en la vida real, no pienso que tener tanta importancia. De hecho, es lo que yo estaba pensando, a ver, estos artistas, o sea, está bonito, ¿no? Qué bien que quizás en algún momento sí es cierto que ellos descubrieron que no eran cisgénero o heterosexuales, ok, pero no es lo mismo que alguien que, bueno, artistas y además ricos, ¿no? Porque también podríamos hablar de artistas pobres o artistas que no tienen ningún tipo de proyección a ese nivel. Pero hablemos de gente que no tiene ni dinero ni nada, o sea, La gente común y corriente, pues es que se ve, o sea, ya lo he explicado muchas veces, el dinero te da cierto lugar. Para mí que no me vengan a romantizar que eso no es cierto, sí es verdad, o sea, es como si yo me dijera, soy trans, no sé, pansexual o lo que sea, pero tuviera lana, pues no tendré ningún problema. exactamente. Pero soy trans, bisexual, sadomasoquista, ahí sí ya, sin Y dinero o pobre. poco, y pobre. Ahí sí Ese tengo es, otros problemas. ese es el pecado del capitalismo. No puedes comprar tu excentricidad. Exactamente. Sí, es por eso digo, ¿no? O sea, qué padre que Miley Cyrus
O otro de los cantantes que también a mí me gustaba, sí se me hace chido, pero digo, ok, pero no, y lo que tú has criticado de este otro actor trans, ¿no? ¿Cómo se llama? Elliot Page, o sea, Elliot Page, ajá. Es como de, ok, qué padre, pero no es lo mismo, o sea, que alguien pobre. no. Y seguramente muchos de ellos también, Ricky Martin incluso, ¿no? Que es un gay, homonormado o heteronormado, como lo quieran decir, pero él tampoco salió del closet cuando ya tenía todo el dinero, o sea, salió ya mucho después, o sea, ya era famoso y todo, y salió del closet hasta que ya se sentía Seguro. seguro. Exacto, de eso depende, de que te sientas seguro. Sí, porque salir del closet de una casa donde cada rato están discriminando, están diciendo que los LGTB deben ser quemados, mancillados. Te lo digo porque a mí me sucede todos los días, escucho los mismos comentarios. Ay, no puede ser. O sea, en cambio, una persona con dinero y ya me vale madre, o sea, como por ejemplo los activistas de aquí les vale, o sea, a mí me dieron la espalda, ¿por qué? Por no tener lana. Porque si tuviera lana, hasta sus fiestas me invitarían todavía, pero ¿qué pasa? No tengo ese dinero. Y por eso proyectos tan importantes, ¿no? No sé si viste uno de que hicieron un comedor comunitario para personas pobres, LGBT. Yo dije, ay, hasta a mí me dan ganas de ir, aunque por el momento no paso hambre, no estoy todavía a ese nivel, pero me gustaría ir como para formar parte de ese, pues para ver, ¿no? O sea, que se está generando una comunidad muy, Real. sí, real, exactamente, ahí sí. Porque es lo que decía uno de los chicos, dice, "Pues, este no es un antro, ni es un lugar de citas, ni nada, o sea, es un comedor comunitario, pero exclusivamente para personas de la diversidad que están Así en es. situación vulnerable. Eso Así es. Y eso es lo que les falta a las marchas. Tenemos que volver a rescatar esa parte de reivindicación. No antros, no fiestas. Eso, pues ya, si quieres irte a la fiesta, pues ya eso es cosa tuya, o sea, pero individual, pero no hacer que una propuesta política se convierta más bien en una propuesta mediática y publicitaria. y de capital para los dueños del antro, ¿no? Porque Así es. Que a la larga, ya se como, termina. no sé si quién era el presidente de Grindr o no sé, que en realidad son homofóbicos y les vale, nomás quieren el dinero. La doble moral, ¿no? O sea, entonces, sí, soy muy católico, pero tengo mi empresa para gays. Pues sí, porque eso saca dinero, por sí. Sí, sí. Ay, no. Sí, te digo, eso el comedor comunitario a mí me parece mucho más potente, creo que es de lo más potente que he visto y de lo más realmente, Importante. sí, importante, de verdad, porque ahí sí están atendiendo algo que en realidad atiende las vulnerabilidades de las personas de las minorías. No solamente vamos a un antro, porque para ir al antro ya tienes que tener todo lo básico resuelto, pero ¿qué pasa en casos como las que dices? Donde te están insultando, donde hay gente que en realidad sí la corren de su casa. No, y que deja de eso. Ay, consigue trabajo y ya se solucionan todos tus problemas. No, Ah, güey. O y sea, trabajo dónde, ¿no? O sea, las personas trans son de las que menos trabajo. Y si eres cisgénero, pero eres gay o lesbiana, tienes que mantenerte en el closet. sí, 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 sí. Ajá, O exacto. sea, y es a mí lo que se me cae gordo de los pinches activistas. En un video lo mencionan, la romantización del LGTB. O sea, consigue trabajo, pum, así ya. O ve al psicólogo, pum. O sea, no, no es tan fácil. Porque cada persona, cada contexto es diferente y eso es lo que no podemos entender. Se nos olvida porque este glamour nos conquista. ¿Cómo estuvieron chingue y chingue con este clavadista inglés? O sea, ok, es de primer mundo, o sea, está bien lo que hace, pero para mí no es nada extraordinario. Y, Y pensemos el caso de esta persona no binaria. Iba a la universidad, ¿qué significa? Que no era tan pobre, ¿no? Digo, no sé, no puedo, tampoco me... también las personas racializadas empezaron a atacar. Es que es una problemática burguesa, pero no quiere decir que las personas afrodescendientes tampoco no sean no binarias, o sea, ahí Exactamente. te estás denostando de alguna manera a tu población también, diciendo, ay, es que no, las personas racializadas tampoco tienen identidad, creo que sí la tienen.
pero no Es se lo que decía. evidencia por falta de dinero. O Y es lo también, que decía, ¿no? Pensemos en todas las personas no binarias, por ejemplo, que no pueden ni siquiera ir a la universidad. o estas personas, ¿no? Que atacaron a las mujeres trans por el lado de las mujeres afganas, o sea, y una vez yo les argumenté, claro que no van a decir por miedo, o sea, ¿qué le gusta que lo maten? A nadie. Pero es como hasta, o sea, es una cuestión como de que ni siquiera se tendría que argumentar. Obviamente, claro, porque dicen, ¿por qué en los países islámicos no sale la gente de la diversidad a exhibirse? Güey, pues por obvias razones, porque no quieres que te maten. No es que no existan. Sí. Ay, no. Es que sí, o sea, se agarran de cada pendejada que hay en la red. ¿Por qué? Porque no hay esta construcción de verdad, como diría Bun Chun Han. Ahí nomás nos quedamos con lo primero que vemos y ya. No, y también porque hay gente conservadora malintencionada que lo dice a propósito, Ah, ¿no? O sea, claro. sí, lo dicen a propósito para atención de la verdadera problemática y decir que no es problema, porque en eso termina en ellos. Esta no es una problemática, ocúpense de las problemáticas verdaderas. Ah, no es problemática para ti. Para todas las personas de las minorías sí es una problemática. Así es. Pero bueno, ya dio para mucho. Sí, de verdad, sí. Me gustó. A mí también me gustó. Siempre me gusta porque así como que somos los anormales pobres que no, no somos populares en el YouTube, no somos un PPT o no somos una Ofelia Pastrana o cosas así que lo hacen con bomba y platillo hasta con luces y todo ese desmadre o hasta acá chateando en vivo, pero es que lo vemos desde otras panoramas o no sé cómo se diga, otros contextos que ni siquiera toman en cuenta. Somos disidentes incluso del capital porque somos pobres. O sea, ahí no, Sí, no es porque quisiéramos, es porque somos pobres ya. Y sí, sí, de hecho sí. ganamos, el dinero que ganamos es para mantenernos en la clase baja y a lo mucho media, ¿no? Pero Bueno, la clase media ya no existe, la mató el sistema neoliberal. bueno, entonces baja eh, lo más dignamente posible. Pues sí. Para que luego no se quejen de que, ay, ¿por qué entonces tienen dinero? Pues no, tenemos que comer, o sea, No, y no romantizar la pobreza. Ay, es que soy pobre. Ya, no, 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 ajá. no. Sí, no, es lo que me estaba diciendo hace rato, o sea, que el título de la maestría. Sí, pues sí, pero no nada más es el papelito, hablan las palanquitas. Y pues sí, si no tienes palanquitas en este mugroso sistema, no es a cómo estudiaste, no, es a quien conoces. Ay, no. Bueno, Bueno, pues estuvo muy interesante. sí. Me gustó. Ya, dejé de. ¿Sí lo grabaste tú? Sí, Ok. ok. Pues gracias, Dante. A ti, gracias. Estuvo muy padre la plática. A ver qué Sí, sale. a ver qué sale ahora todavía muertos. Ay, no. Nos vemos, Dante. Nos Estamos. vemos. Bye. Bye.